Familia, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que me estés escuchando, espero que haya sido un buen día o que comience un buen día en tu vida. Hoy vamos a seguir hablando. Este es el segundo video del tema de la iglesia, que ya en el video anterior hablamos del significado real de esta palabra. No es un edificio, somos nosotros, y iglesia significa los llamados fuera del sistema, mis amados. Eso es lo que significa. Si tomamos como base el video anterior, donde dijimos que el hombre no debe dominar al hombre, eso se llama, es el pecado de codicia. Y al caer en la tentación de hacerlo, viene a ser el principio de muchos males para el Hijo de Dios. Vamos a seguir viendo esto y cómo le afecta a la iglesia, ya que va a ser muy, muy dañada si el hombre toma ese lugar, el que no le corresponde. Tenemos una cabeza, somos el cuerpo, y en el cuerpo todos nos necesitamos, todos tienen una función, pero ninguna es más importante que otra. Todas son importantes. Nos debemos de respetar, amarnos y estar unidos, porque eso es lo que hace la diferencia de la verdadera iglesia a la que no es. La que no es la que divide, es la que dice, nosotros sí, ellos no, nosotros estamos bien, ellos no. Eso no está bien, somos todos hijos de Dios, somos todos escogidos para amar a un Dios, para amar a un Padre. Entonces aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando una persona entra en esta situación de querer dominar al hombre, porque estamos viendo que ese es un problema en la iglesia, pues hay una oscuridad espiritual. El engaño y la codicia abren la puerta a las influencias ocultas y demoníacas. Ya le abrimos la puerta. Le abrimos la puerta al diablo y ahí comienza un proceso pues bastante terrible. La confusión interna eventualmente producirá un comportamiento negativo, como agresividad, actitud defensiva o retraimiento, lo que puede producir conflictos, muchos conflictos, luchas maritales, luchas raciales, luchas religiosas, luchas de poder, tanto en la iglesia como en el mundo entero. Así comienzan las situaciones, creyendo que nosotros tenemos derecho, que somos los que tenemos que tener autoridad, que yo puedo dominar al hombre. Las guerras, ¿cómo están formadas? Con un principio como este, ¿no? La codicia, el poder, la autoridad, el tener todo lo que ellos quieren, es codicia, eso se llama codicia. Y ese es el pecado que más ha dañado al ser humano desde Adán y Eva, desde ahí comenzamos. La lucha, dice, y la agitación y el conflicto provocan estrés y deterioro de la salud mental, emocional y física. Mi hermano, si entras en una situación de esta o ves a alguien que está haciendo esto, su deterioro va a ir haciéndose cada vez más evidente. Va a haber una situación que tú vas a notar, ya sea en ti o en otra persona. Si a ti te llega a pasar, tú tienes una salida, te la voy a dar al final. Dice aquí, a menudo el individuo buscará escapar de la confusión y el estrés internos que vienen a tu vida. Hay muchas vías disponibles que parecen ofrecer un escape temporal, pero a menudo conducen a más estrés y más confusión. Si tú estás en un lugar donde el que está dirigiendo es el que domina, controla, manipula, pues ese es el espíritu que se mueve ahí, mis hermanos. Entonces ese es el problema, porque ese espíritu va a terminar dominándote a ti y tú vas a hacer exactamente lo mismo. Quizás no en una iglesia, en un grupo, lo que sea, pero ¿qué tal en tu familia? Comienzas a tratar de dominarla. Empiezas por la esposa, bíblicamente, por supuesto, ¿verdad? Porque el enemigo te da todas las armas necesarias para decirte, tú eres el que mandas, tú eres el que decides. Y no es así, así no es. Dios no nos trajo a Él con azotes ni nada de eso, nos trajo con lazos de amor, mis amados. Pero esto empieza a contaminar la vida del creyente, empieza a menguar la parte espiritual, se queda la carnal con la ley, con la religión, con todo lo que afecta terriblemente. Poco a poco, dice, el mal se va introduciendo como la humedad. Distintas formas de degradación comienzan a suceder. Luego por ahí empieza la problemática de las drogas, el alcohol, la inmoralidad.
algunos tipos de música, la obtención de riqueza, el entretenimiento, el aislamiento, el exceso de trabajo, la sobrealimentación, la violencia y la religión a todo lo que da. Así es como se pone este asunto. ¿Y qué crees? El enemigo ya te sacó del camino. Te sacó del camino. El camino de Dios es angosto y el del diablo es amplio. Hay muchas luces, mucho entretenimiento, muchas cosas que te llaman la atención, pero le llaman la atención al alma. El Espíritu Santo, tanto como tu espíritu, se van apagando porque le estás dando al alma lo que ella quiere. Son algunas de las formas, dice, de escapar que se utilizan comúnmente. Todo esto es un plan bien estructurado por el adversario. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tratando una situación de la iglesia donde se está produciendo un problema muy serio, un problema de carnalidad, ¿verdad? De fornicación. Dijo, hay que tratar con este asunto como se debe de hacer, con cierta medida, ¿verdad? Para que el enemigo no se aproveche de nosotros, ¿verdad? Tanto por ignorar el pecado como por hacer a un lado a la persona que está cometiendo un pecado. No, cuando alguien está así hay que rodearlo con amor y oraciones para que vuelva otra vez al rebaño. Todos pertenecemos al mismo rebaño. La acumulación de estrés a menudo conduce a un aumento de conflictos, luchas de poder más intensas que resultan en más violencia. Las enfermedades y las muertes prematuras se vuelven normales en una sociedad tan violenta y esto sucede en una iglesia gobernada por el hombre. Ya no hay presencia de Dios. Hay ritualismo, hay gobierno, hay doctrina dura, como la que manejaban los escribas y los fariseos, ¿verdad? Esa doctrina no les permitió ver que el Rey de Reyes estaba enfrente de ellos hablándoles. Su corazón se hizo duro totalmente, que no se dieron cuenta de la llegada de su Rey, de su Salvador. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que nos dijo Jesús. Pero ¿qué viene a hacer el adversario de nuestras vidas? Robar, matar y destruir. Destruye tu familia, te destruye a ti, destruye tu doctrina sana, la que Dios te dio, la que te enseñó Él. Lo puro que llegó a ti lo destruye, lo corrompe, lo vuelve ley. Y en ese sentido, así envuelto en todo esto, te vuelves una maldición. Porque estás en la ley, porque te volviste de la gracia de Dios a la ley. Le hace Gálatas, ahí Pablo le habla perfectamente a esta generación, ¿verdad? A esta iglesia de Gálatas, le habla para decirle que en la situación que estaban, ¿verdad? Que se estaban alejando de la gracia del Señor. La oscuridad espiritual, el engaño, la codicia abren las puertas, dice, a las influencias ocultas y demoníacas. La confusión interna eventualmente producirá un comportamiento negativo como agresividad, actitud ofensiva, retraimiento, lo que puede producir conflictos, luchas maritales, luchas raciales, todo ese tipo de cosas. La lucha, la agitación y el conflicto provocan estrés y deterioro de la salud mental. Todo esto va aumentando y aumentando. Llega un momento cuando esto ya es muy fuerte, que tú mismo te das cuenta que algo anda mal contigo, pero no sabes qué es. No lo alcanzas a reconocer. Poco a poco, dice, el mal se va introduciendo como la humedad. Distintas formas de degradación comienzan a suceder. Las drogas, el alcohol, la inmoralidad, algunos tipos de música, todo eso empieza a hacerle daño a la persona, ¿verdad? La acumulación de estrés, ya lo dijimos anteriormente. Vemos en Juan 10:10 cómo esto es lo que viene a hacerle daño. Recuerde, el propósito del enemigo en todo esto es aislarnos del conocimiento y la experiencia del amor de Dios. Es fácil ver lo difícil que será para un niño que crece en una estructura violenta si quiere imaginar el amor de Dios. En un entorno como ese, tu familia, que si tú eres el el que recibiste la palabra de Dios, en un entorno de religión, de ley, de esta estructura tan dura, donde no se ve el amor de Dios, ¿cómo va a crecer un niño sano creyendo en Dios?
Generalmente lo que sucede en estas situaciones es que los niños se alejan de adultos o de ya de jóvenes o mayores de edad, no quieren saber nada. Y el principio de todo esto, ¿qué es? La codicia. El hombre queriendo dominar al hombre, el mismo mal que aceptaron Adán y Eva y por el que el pecado entró al mundo. La persona que ha caído en este pecado está encerrada en la esclavitud del enemigo, condenada a vivir y morir en el tormento de la confusión y el estrés internos. Verdaderamente no hay descanso para la maldad. Si tú no te das cuenta que hay un problema en ti, o si lo estás viendo enfrente de ti y está contaminando tu vida, estás en un problema. Aquí lo que se necesita es reconocimiento. La mayoría de los creyentes sienten que si pueden controlar su estrés y de alguna manera contenerlo, lo están haciendo también como se puede esperar, dadas las circunstancias, ¿verdad? Lo que están haciendo es evadiendo el verdadero problema que es el pecado. La fórmula para este pecado, cómo se genera, es el orgullo y la avaricia. Esta es una mancuerna demoníaca totalmente. ¿Y qué da como resultado? ¿Qué engendra y qué produce? ¿Qué da a luz? La codicia. La solución está en reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y pedir perdón. Dejaremos, al hacer esto, dejaremos de afectar a quienes nos rodean para mal y comenzaremos a motivarlos para el bien. La gracia te hace una persona amable, dulce, tierna, como lo fue Jesucristo aquí en la tierra y como lo sigue siendo para nosotros. Ve, por ejemplo, una de las formas de ver si tú estás contaminado o si tú estás caminando en ese camino, es que no entras a la presencia de Dios, haces tus oraciones ritualistas, lees porque dices que tienes que leer, pero realmente no hay provecho, no se alimenta tu espíritu, no hay nada bueno en todo lo que estás haciendo. Mire lo que dice Hebreos 4, 15, 16. Dice así, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sino, pero sin pecado, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es acercarnos a Dios y decirle, si no estás seguro de lo que te está pasando, pero estás viendo el alejamiento, pues no corras más camino alejándote más. Busca acercarte, porque si ya el enemigo provocó ese deslizamiento, él obviamente lo que va a hacer es empujarte y empujarte más hacia afuera para que cuanto más lejos estás, te cueste más trabajo regresar. Pero no importa dónde estés, el Señor dijo, así estés en lo más profundo, en lo más oscuro, si de ahí me llamas, dice, con todo tu corazón, te voy a responder. Ese es el Dios de nosotros. Es un Dios que nos ama profundamente. No nos va a dejar caídos. Nos va a levantar. Y sí va a costar trabajo, sí, sí va a costar. Yo lo sé, a mí me pasó también. En alguna forma me sucedió algo así. Esto trae mucho daño al corazón, mucho daño a la familia, a todo el que está cerca de ti. Entonces lo que tienes que hacer es regresar y decirle, Señor, estoy seco. Porque cuando estás en la ley estás seco, seco completamente, no sale fruto, no sale nada, no hay nada de provecho que puedan recibir, te rehuye la gente, te saca la vuelta porque de lo único que hablas es de la vara, de la ley y no de la gracia y del amor. Regresar a Él, pedir perdón, arrepentirse y pedirle al Señor que te vuelva otra vez al camino. Aléjate un poco de todo lo que te está rodeando, aléjate un poco, quizás si estás un poco contaminado, aléjate un poco de la persona que ves que tiene ese problema, porque te está contaminando y lo único que estás haciendo es juzgando a esa persona, estás cayendo en pecado, es la misma cosa. Sales de ahí juzgando, entonces entras en pecado, porque esa persona que tú estás viendo ahí al frente, que quiere dominar a un grupo de gente, es hijo de Dios, es hijo de Dios, está equivocado, está haciendo las cosas mal, pero no tenemos ningún derecho a juzgarlo. Lo mejor que hacemos es orar por él, orar por la persona, orar por ellos, por los que tienen esas situaciones, porque siguen siendo hijos de Dios como tú lo eres, porque muy probablemente tú estés actuando de alguna manera, estés actuando así, porque esa situación contamina,
contamina tu ser, contamina tu espíritu. Libérate de todo eso. Perdona lo que tengas que perdonar, pide perdón y ora por las personas que están en esas circunstancias y regresa a tu Señor. Tu Señor te está esperando con los brazos abiertos. Mis amados, mis amadas, los están esperando para que regresen. Estamos en un tiempo crítico, crítico, donde el Señor necesita que nos limpiemos de toda la porquería que ha puesto encima de nosotros el diablo y seamos lo que verdaderamente somos, hijos legítimos de Dios, que le pertenecemos a Él, nos parecemos a Jesucristo. Él dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Si no ves eso en ti, entonces búscalo, búscalo. Le va a hacer bien a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu y a todo tu entorno, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a quien esté ahí, tus padres, quien estén cerca de ti. Créeme que va a ser muy, muy bueno para ti. Bueno, este es un segundo video. Va a haber un tercero, vamos a ver cómo se desarrolla, pero por el momento hasta aquí quedamos. Espero que te haya sido de bendición. Cuídate mucho, guárdate de todo lo que van a hacer en estos días afuera, todo ese asunto del Halloween. Ten mucho cuidado con eso, no te contamines con ello y procura y guarda a tus hijos de todo ese mal. Te veo en un próximo video. No te olvides cuánto te ama Dios. Hasta luego.